Hoy estaremos finalizando el capítulo 26 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos ya prácticamente llegando al final de este libro que nos ha tenido muy ocupados en su estudio todos estos meses atrás. Y no dudo que nos han quedado grandes lecciones. Así que pronto llegaremos a su final y estaremos tomando un nuevo libro de la Escritura para estudiar. A usted que ha estado presente todos los miércoles estudiando este libro, lo felicito y lo animo a que juntos lleguemos a su final. Versículo 24 nos corresponde leer en esta tarde aún. Y dice la palabra del Señor, capítulo 26, versículo 24. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. «¿Estás loco, Pablo?», le gritó. «El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza». «No estoy loco, excelentísimo Festo», contestó Pablo. «Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Un poco más y me convences a hacerme cristiano, le dijo Agripa. Sea por poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo ustedes, sino también todos los que me están escuchando hoy, lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Se levantó el rey y también el gobernador, Berenice, y los que estaban sentados con ellos. Al retirarse, decían entre sí: este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Y Agripa le dijo a Festo: se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador. Amén. Dejamos, hermanos, hasta ahí la lectura esta tarde. Hermanos, como decía, hemos llegado al final de este capítulo número 26, el cual, si usted recuerda, cuando lo iniciamos, precisamente dijimos que el capítulo presentaba 4 segmentos. En un primer segmento decíamos que Pablo inicia su defensa haciendo una línea muy ordenada en el tiempo, en donde Pablo va a hablar de su niñez, de su juventud. Él va a hablar de su preparación también académica, religiosa, de su formación como fariseo. Pero luego, en un segundo segmento, él va a abordar, decíamos, cuál había sido el ejercicio de su carrera como doctor de la ley, que era el grado que Pablo tenía. Pablo era un doctor de la ley. Y esto, hermanos, es algo, bueno, ya lo hemos mencionado, pero se lo recuerdo para que usted lo pueda asociar a lo que ahora acá Festo le está diciendo a Pablo al llamarle que el mucho estudio le había causado problemas mentales a Pablo. Entonces Pablo era un doctor de la ley y ese era un grado muy importante dentro del fariseísmo y dentro de la religión judía. Entonces Pablo, ese fue el segundo segmento de su discurso, ya que todo el capítulo 26 trata del discurso que Pablo ha dado. Entonces en su segundo segmento Pablo aborda eso, cuál había sido su carrera, su función, las atribuciones que él había tenido como fariseo, los deberes que él consideraba que tenía que cumplir como fariseo. Y luego él llega a un tercer segmento, que es en donde decíamos, él ahora habla de cuál fue su conversión, cómo es que él deja atrás
todos los privilegios que le representaba a él ser un doctor de la ley, que por eso él lo va a decir en sus cartas al decir que todo aquello que a los ojos de cualquier ser humano era glorioso, era ventajoso, dice que él lo había llegado a tener como algo inservible, como que era basura. Él había llegado a considerar todas las glorias humanas como basura. Entonces esa es la otra parte que él va a agregar cuando él, usted lo recordará, hablamos de su conversión, cómo se le revela el Señor. Pero luego, hermanos, él concluye, y fue lo último que estudiamos cuando Pablo menciona cuál era la tarea que él había llevado a cabo. Ya siendo converso, ya siendo servidor del Señor, ¿qué es lo que él ha llevado a cabo? Entonces, dentro de esas tareas es que se ha dado todo el discurso de Pablo. A este punto es probable que usted ya no recuerde, porque estamos hablando de 5 semanas atrás por lo menos. Dijimos que este discurso que Pablo está dando, lo está dando frente a Festo, que es el nuevo gobernador que ha llegado a Cesarea, ya que su antecesor ha sido destituido y ha llegado Festo en lugar de Félix. Y entonces Festo, que es un romano y que no está muy familiarizado con la religión judía, él recibe la visita de Agripa, que Agripa era, decíamos, una especie de rey que también era asignado por los romanos a Judea, a la región de Palestina. Entonces Agripa sí estaba muy relacionado con la religión judía, y por eso Festo mira en Agripa la oportunidad de obtener mejor información acerca de qué se trataba la acusación que se le estaba haciendo a Pablo. Entonces él espera, como digo, poder llenar un reporte, ya que recordemos que, como se nos dice acá una vez más en el versículo 32, Pablo ha pedido que su caso se traslade a Roma. A eso es a lo que acá se le llama que él apeló al emperador, apeló a César o apeló a Augusto, como también se menciona en algunas traducciones. Entonces Pablo se ha dado cuenta, decíamos, que las condiciones sobre las que se le está juzgando bajo ningún punto de vista realmente son ventajosas para él. Entonces, como él se ha dado cuenta que será demasiado difícil obtener de alguna forma algún tipo de justicia real, Pablo se da cuenta que la única vía de escapatoria que hay para él es poder ir a Roma. Y por eso él dice, bueno, como soy ciudadano romano, tengo derecho a pedir que mi caso se traslade en jurisdicción a Roma y que sea el emperador quien me juzgue. Y ese era un derecho que nadie se lo podía negar a Pablo, porque ya en capítulos anteriores hemos visto que él ha mencionado ser ciudadano romano por haber nacido en una de las provincias que estaban bajo el poder de Roma. Entonces, como Pablo ha pedido que se le traslade a Roma, Festo tiene que enviarlo a Roma, pero no puede mandarlo en cadenas y decir, bueno, emperador, ahí le mando, sino que Festo tiene que anexar junto al preso o junto al demandante. Festo debe de anexar un informe, y eso es lo que él no puede hacer. Él no sabe qué decir en el informe. Entonces, como él ahora recibe a Agripa, Agripa representa para Festo eso, un conocedor de los problemas religiosos judíos, que ya hemos dicho también en repetidas ocasiones que para los romanos era un dolor de cabeza la religión de los judíos, porque eran tremendamente problemáticos con el tema de la religión. Por eso es que la religión siempre causa más problemas que beneficios. Entonces, pero ese es el problema de ellos. Entonces Festo quiere aprovechar esa situación. Entonces, de allí es que se derivó este capítulo 26, y dijimos que llega a la sala Festo, llega Agripa, quien está acompañado de su hermana Berenice, que también ya hemos dado el contexto histórico de quién era Berenice. Usted lo puede revisar en los estudios anteriores. Y además dice que también se han presentado a la sala, están los tribunos, que eran los jefes militares de la cohorte romana que está presente en Cesarea. Y también dice que están presentes ahí los hombres más importantes de la ciudad, los hombres más ricos de la ciudad. Entonces esa es la audiencia que tiene Pablo
Y esa es la audiencia a la que Pablo dice acá: yo quisiera que no solo tú, sino todos los que están en esta sala pudieran creer en el Señor. Entonces, porque lo que Pablo desea es precisamente eso, que todos los que le están oyendo puedan conocer del Señor. Y eso, hermanos, es algo que todos nosotros, y hablo por ejemplo de los predicadores, tenemos siempre en el corazón, porque cuando uno está predicando la palabra, el deseo de uno es que todos los que están oyendo crean en el Señor Jesucristo y sean salvos. O sea, no hay otro deseo en el corazón de uno más que ese, que todos los que escuchan el Evangelio puedan ser salvos. Pero lastimosamente, usted sabe que siempre el ser humano endurece su corazón y el ser humano rechaza a Dios, y lo rechaza bajo ciertos argumentos que en realidad ni peso tienen, pero el ser humano siempre argumenta para poder rechazar el llamado de Dios. Y eso es lo que vamos a ver precisamente en el estudio de esta noche. Entonces, volviendo ahora al contexto en el que nos encontramos, Pablo está hablando acerca de la misión. Pablo está hablando acerca de cómo él está llevando a cabo esa tarea que le fue encomendada. Y cuando Pablo está hablando de eso, Pablo termina hablando de cómo Cristo resucitó, cómo Cristo es el cumplimiento de las profecías que se habían dado en el Antiguo Testamento. Y es ahí donde en el versículo 24 dice Lucas, al llegar Pablo a este punto de su defensa, que Lucas la está considerando la defensa de Pablo, pero ya dijimos que en realidad lo que Pablo está haciendo acá es una defensa del Evangelio. Lo que él está haciendo es una defensa de un Cristo que representa el cumplimiento de las profecías antiguo testamentarias. Él lo que está haciendo es la defensa de un Cristo que ha resucitado. Entonces ahora dice que cuando él llegó a ese punto de su defensa, Festo lo interrumpió. Y esto, hermanos, nos lleva a el siguiente señalamiento, y es de que dentro de nuestro estudio usted puede distinguir que es ahí hasta el versículo 23 entonces donde llegó el discurso de Pablo, pero no porque Pablo quisiera. O sea, Pablo iba a continuar el discurso. Más bien lo que sucede es que, vea, en el versículo 24 lo interrumpen, y por eso es que él ya no sigue. Usted sabe que Pablo era de los que, ya lo hemos visto, no le daba el amanecer y Pablo seguía hablando y él no se detenía, ¿no? Para Pablo no había reloj, para Pablo no había día y noche para seguir predicando. Entonces, pero Festo lo interrumpe, y eso es lo que señala el versículo 24, y por eso Lucas se encarga de ser claro en decir que no es que fuera el turno de Festo de hablar. O sea, el turno era de Pablo todavía. Pero viene Festo y Festo lo interrumpe y le dice las siguientes palabras: estás loco, Pablo, le gritó. Entonces, note que Lucas nos dice que fue un grito, es decir, que en realidad Festo alzó la voz para poder decirle esto a Pablo. Pero no lo tome usted como un grito, como cuando una persona grita porque está enojada, como cuando una persona grita porque quiere agredir verbalmente, sino que es un grito de lo que nosotros llamaríamos en español una exclamación. Es decir, ya Festo está demasiado, diríamos, confundido por todo lo que Pablo ha estado diciendo, y entonces él interrumpe de manera espontánea. Festo dice: Pablo, tú estás loco. Entonces suena la voz de Festo en aquella sala, y recuerde que la autoridad en aquella sala era Festo realmente. O sea, no era Agripa. Agripa solo va a dar su parecer, una opinión de amigo a amigo, de político a político, pero la autoridad en la sala era Festo. Y resulta que a Festo, él considera que lo que Pablo tiene es una locura. Pablo está fuera de sí, o como nosotros diríamos, es una persona que mentalmente divaga. Esa es la idea que ahora Festo tiene. Ahora, pero ¿de dónde parte la opinión de Festo? Bueno, de la ignorancia. Porque recuerde que todo lo que Pablo ha estado diciendo, por ejemplo en el versículo 20, Pablo ha dicho, comenzando con los que estaban en Damasco, hablando de la predicación que él había llevado,
Él les dice que se arrepientan, que se conviertan a Dios, que demuestren su arrepentimiento con buenas obras. Luego en el versículo número 23, en donde él dice del Cristo que había padecido, pero que había de resucitar, que proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Precisamente en ese punto Festo ya está perdido. O sea, Festo ya está confundido, porque recuerde que estamos ante un romano. Entonces, un romano que él era politeísta, él tenía muchísimos dioses. Entonces, desde su niñez y desde que él comienza a tener conciencia como buen romano, ha sido instruido en su politeísmo, en tener un Dios para la agricultura, tener un Dios para la guerra, tener un Dios para el amor, tener un Dios para el vino, tener un Dios. Entonces, todo eso era su contexto religioso. Y ahora él está ante un hombre que está hablando de un Dios que había sido anunciado por profetas, pero que ese Dios se había hecho hombre y que había venido, había nacido como hombre y que luego había muerto, pero que luego había resucitado y que estaba vivo y que de él era que él hablaba. Entonces llega un momento en donde Festo dice: perdón, Pablo, ¿cómo es esto? O sea, ya me perdiste, estás loco. Y si te sigo prestando atención, quiere decir que yo también estoy loco igual que tú. Entonces esa es la idea que tiene Festo. Entonces, Festo llega a considerar, y él añade un detalle más dentro de su opinión. Él dice: el mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Pablo, aquí, hermanos, recordamos lo que ya mencionamos. Pablo era un doctor de la ley. Pablo era miembro del Sanedrín, ya que, como dijimos, él tenía voto, y quienes tenían voto eran los miembros del Sanedrín. Entonces, por eso es que Pablo ha dicho acerca de la muerte de Esteban, que él consintió la muerte de Esteban. Es decir, que él autorizó, él estaba de acuerdo, él dio su voto para que se le quitara la vida a Esteban. Entonces, Pablo es un hombre que, para haber alcanzado ese nivel, Pablo era un hombre muy estudioso. Y a esto hay que sumarle que muy claramente Pablo, todo este discurso que nosotros hemos estudiado, él lo ha dicho en griego, porque eso hay que tenerlo presente. ¿En qué idioma estaba hablando Pablo? O sea, usted y yo aquí estamos estudiando y tenemos la idea que Pablo estaba hablando español, igual que nosotros esta noche. O sea, pero no era así, no. Pablo estaba hablando en griego realmente. Entonces, por eso Festo le entiende, por eso los que están presentes le entienden. Entonces, piensen algo, que Festo está viendo a un hombre que es un hombre perseguido, es un hombre muy importante por lo visto, para que tenga los enemigos que tiene y para que los enemigos de él hayan hecho todos los esfuerzos que han hecho para darle muerte. Es porque Pablo es alguien. Ese es el punto. Para Festo está claro. Es como: yo no lo conozco, pero ha de ser alguien importante en su contexto, porque de lo contrario no hubieran venido desde Jerusalén y hubieran traído hasta un abogado, porque recuerden que hasta eso hicieron, ¿no? Llevaron hasta un abogado que hiciera acusaciones contra Pablo. Entonces Festo cada vez tiene más claro que Pablo era alguien, pero no sé quién es, pero es alguien. Y para ser alguien, por todo lo que habla, me queda claro que es alguien que alguna formación y algún tipo de estudio ha tenido para hablar como habla. El punto es de que todo eso que él conoce lo ha llevado a la locura. Y eso es lo que tengo ahora frente a mí: a un hombre que está loco, ha perdido la cabeza a causa de todo su conocimiento. Y eso, hermano, no debería de extrañarnos a nosotros, porque es muy común que las personas que más estudian son las personas más excéntricas que hay. Por eso, si usted habrá visto, por ejemplo, cómo eran los filósofos o cómo han sido los filósofos, usted se va a dar cuenta que los filósofos son gente que vive vidas bien extrañas en comparación a la normalidad que nosotros conocemos, ¿no? O sea, a veces hasta su forma de vestir, su forma de utilizar su cabello, su barba, a dónde viven, porque las personas se vuelven así muy excéntricas de tanto conocimiento que tienen, ¿no?
Entonces, por eso a lo mejor usted ha visto que está en la televisión para representar a los genios, los ponen todos despeinados y todos así, ¿no? Quieren dar a entender eso, que son personas que de tanto que conocen que es como que están ausentes de la normalidad que nosotros conocemos. Entonces, la idea de Festo anda por ahí, anda de que, o sea, Pablo es un genio, habla como habla, pero es porque está loco. O sea, todo lo que él conoce, todo lo que ha estudiado, por eso es que está quedando así todo loco, pobrecito. Entonces, esa es la idea de Festo, pero ya dijimos, ¿de dónde parte la opinión de Festo? De la ignorancia que él tiene con respecto a lo que Pablo está diciendo. Diferente es el caso de Agripa, y ese es el contraste que quiero que vea. O sea, Agripa sí sabe lo que Pablo está diciendo. Agripa sí está totalmente familiarizado con lo que Pablo está diciendo. Entonces, ahí es diferente. Festo está opinando desde su ignorancia, pero Agripa, él va a reaccionar desde la vergüenza que sentirá por lo que él sabe que es cierto. Y eso, hermanos, es la enseñanza que usted puede encontrar en este pasaje. Que no es lo mismo, por ejemplo, que un creyente se avergüence del evangelio a que un inconverso, por ejemplo, se burle del evangelio. Si el inconverso se burla del evangelio desde su ignorancia, por eso es que los inconversos se burlan y dicen, pobrecitos los evangélicos, o nos llaman, por ejemplo, los aleluya, dicen, ahí van los aleluya, pobres, o por ejemplo bromean, ¿no? Y dicen, no quisieras ir a bailar conmigo. Ah, no, dicen, es cierto, a vos te regaña el pastor, dicen. Y hacen todo ese tipo de situaciones que a ellos les parecen cómicas, y muchos creyentes se enojan, ¿no? Y dicen, te va a llevar el diablo, pero cuando estés en el infierno vas a ver si te burlas de mí. Pero entienda algo, que ellos parten de su ignorancia. O sea, ellos están partiendo de la ignorancia que tienen de la palabra. O sea, yo no les estoy llamando ignorantes en un tono de ofensa, sino hablo de ignorancia cuando uno desconoce algo. Esa es la ignorancia. Y la ignorancia es eso, es cuando yo no sé. O sea, si yo, por ejemplo, a mí me hablan de que, por ejemplo, de aeronáutica, o sea, yo soy ignorante en cuanto al tema, ¿verdad? O sea, yo no sé los principios de la aeronáutica, yo no sé cómo es que vuela, a cuántos es la velocidad del avión, o sea, porque todo tiene sus medidas de velocidad, ¿no? Por ejemplo, si usted ve en una embarcación marítima, ahí se habla de nudos, entonces no es de kilómetros como en un vehículo. Entonces yo diría, no, perdone, pero soy ignorante con respecto al tema, ¿no? O sea, a veces uno puede tener ciertas ideas de algunos temas y uno se atreve a opinar de algunos temas, pero son ciertas nociones, se llama eso, son noción. Dice, tengo noción del tema, pero no lo conozco. Entonces aquí tenemos a Festo opinando de Pablo porque él no sabe, como romano él no sabe lo que Pablo está diciendo acá. Pero ya vamos a ver el caso de Agripa. Agripa es diferente. Entonces vuelvo al punto, y esto es para que usted lo entienda mejor. Probablemente hasta en su misma familia usted tiene familiares que son inconversos y probablemente han cuestionado su fe. Por ejemplo, han cuestionado por qué usted viene a la iglesia, o por qué usted no practica lo que ellos practican, o por ejemplo cuestionan que usted dé alguna aportación económica en la iglesia. Y por eso usted escucha, ¿no?, personas que, o sea, ellos parten de su ignorancia. Aquellas personas que dicen, los pastores viven de los diezmos de la gente. A otro le dicen, allá vas a darle de comer al pastor. Y todas esas ideas. Entonces hay creyentes que, como ellos sí conocen cómo funciona y cómo se administra una iglesia, se molestan, ¿no? Y se molestan y quieren discutir y pelear y convencer al inconverso de que no es así. O sea, pero no lo va a lograr. O sea, no lo va a lograr porque para que usted lo logre, esta persona tendría que tener el conocimiento que usted tiene. Entonces, ¿qué es lo que el creyente tendría que hacer? Bueno, lo que el creyente tendría que hacer es orar por esta persona, darle buen testimonio de su cristianismo e invitarle constantemente a que se acerque a Dios, porque solo cuando esta persona tenga una experiencia personal con el Señor Jesucristo,
la venda le será quitada de los ojos y podrá entonces entender de qué se tratan los caminos de Cristo Jesús. A este punto le puedo hacer una pregunta: ¿cuántos de ustedes no se burlaron del evangelio? ¿Cuántos de ustedes se burlaban del evangelio? Y hoy acá están haciendo lo que ustedes criticaban y lo que ustedes se burlaban. Eso es lo que estamos haciendo acá. Pero ¿por qué lo hacíamos? Porque éramos ignorantes del tema, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno decía, usted veía a los cristianos que aplaudían cantando y usted decía, están locos, decía usted, están locos. Usted veía a la gente que iba con una Biblia, están locos, decía. Por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión que yo iba para la iglesia. Usted sabe, en el país de donde yo vengo, nosotros íbamos en unos autobuses a la iglesia, pero eran autobuses en donde solo íbamos miembros de la iglesia. El autobús se podía rentar para poder trasladarnos todos los hermanos de determinado punto hacia la iglesia. Entonces se tenía la costumbre que un hermano se ponía de pie y decía, hermano, mientras llegamos a la iglesia vamos a adorar al Señor. Y entonces comenzábamos a cantar en el autobús y todos íbamos aplaudiendo y gozosos. Y cuando se ponían otros autobuses a la par o otros vehículos, la gente se nos quedaba viendo así. Entonces, como pobrecitos, los llevan como hipnotizados, pobrecitos, ¿verdad? Y había gente que se burlaba y nos hacían así, que estaban aplaudiendo ellos también y se reían. Habían hermanos que se molestaban y decían, pero cuando estén en el infierno los quiero ver si se burlan de nosotros. Entonces, pero esa no es la idea, ¿verdad? No es enojarse. O sea, la idea es entender por qué reaccionan como reaccionan. O sea, ese es el verdadero punto. Entonces, Pablo, si usted mira, ¿cuál es la reacción de Pablo? O sea, Pablo no manda al infierno a Festo, sino que, continuemos, hermanos, dice el versículo número 25. No estoy loco, excelentísimo Festo. Note el respeto que Pablo mantiene. O sea, él sigue respetando. Le acaban de decir loco. No sé si alguna vez le han dicho loco a usted. Pero Pablo no se defiende de manera airada, de manera como cualquier otra persona, sino que Pablo hace una defensa respetuosa y dice, no estoy loco, excelentísimo Festo. Tú me acabas de llamar loco, pero yo te voy a respetar a ti. Te voy a llamar como tú eres, excelentísimo gobernador, porque él era el gobernador de Cesarea, ¿no? Era el gobernador romano de Cesarea. Entonces le dice, excelentísimo Festo. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Y luego, oiga lo que él dice. Lo que digo es, número 1, cierto, y número 2, sensato. Como le están acusando de que ha perdido la cordura, él dice, no, es todo lo contrario. Lo que yo estoy diciendo es cierto y es sensato. Entonces, el evangelio es cierto y es sensato. Esas son dos cualidades que el evangelio tiene. Es cierto y es sensato. Es cierto porque hay suficientes pruebas de que lo que nosotros creemos es cierto. O sea, volvemos a las personas que opinan del evangelio sin conocimiento. Hoy está muy de moda que las personas digan yo soy ateo, pero a la primera preocupación que tienen dicen ay Dios mío. Les dan un mal diagnóstico y ay Dios mío, ¿no? Pero mientras no llega a eso, la gente dice yo soy ateo. Es que yo, dicen, soy de los que todo cuestiono. Yo cuestiono todo, yo cuestiono de dónde venimos, yo cuestiono esto y lo otro, yo cuestiono. Entonces el ser humano, él siempre está buscando una explicación a todo. Pero es que el evangelio tiene una explicación. Y el evangelio, cuando Pablo dice que es cierto, hermanos, es porque hay suficiente evidencia de que es cierto. Por ejemplo, el caso de la resurrección, hablando de la resurrección propiamente de nuestro Señor, es un hecho histórico. Hay demasiadas pruebas que señalan la existencia de Cristo dentro de la historia. Es lo que se conoce como el Cristo histórico, la historicidad de Cristo, que es un tema también, es un tema de estudio. Cómo hay tantos escritores que no eran cristianos
que no eran cristianos, que no aparecen acá en la Biblia, que en sus escritos señalan la existencia de Cristo. Señalan que realmente existió un personaje llamado Cristo. Y señalan en qué momento, en que lo ubican cronológicamente dentro de la historia. Y es lo que Pablo está diciendo. Es cierto, lo que yo estoy diciendo es cierto. Cristo no solamente se levantó de la muerte y resucitó de forma privada, incógnita, sino que realmente fue visto. Fue visto. Y fue visto por muchos que le vieron resucitado. Por eso en una ocasión alguien hacía con cierto sarcasmo y decía esto, ¿no? Sería absurdo pensar que existieron 11 hombres que estuvieron dispuestos a morir, a ser sacrificados por una mentira. Es lo más absurdo, ¿no? Hay gente que puede morir por la verdad, pero nadie quiere morir por una mentira. Y sin embargo, se acusaba, por ejemplo, que los discípulos habían ido a robar el cuerpo de Cristo. ¿Quién estaría dispuesto a ir a robar un cuerpo y luego tener que ser perseguido y ser muerto y ser torturado por causa de un muerto, por causa de un cuerpo? Entonces, por eso Pablo está diciendo, esto es cierto, esto que yo estoy diciendo es muy cierto. Y él agrega algo más, dice, es sensato. Queridos hermanos, es muy sensato para cualquier persona que no tiene a Cristo en el corazón tomarse unos minutos y preguntarse muy seriamente, ¿cuál es la sensatez de que a través de todos estos siglos la iglesia de Cristo ha permanecido en pie? Han caído imperios, han caído emperadores, han pasado las diferentes etapas de la historia, del arte, de la música. Han fallecido grandes hombres que contribuyeron a la ciencia. Se ha tratado de ocultar la escritura, se ha tratado de prohibir la Biblia. Y sin embargo sigue siendo el libro que más se estampa, que más se imprime al año. ¿No le parece a usted que es un dato sensato que cualquiera debería? Y no le estoy diciendo a alguien venga y hágase cristiano, no, solo use un poquito la sensatez. Use un poquito la razón y dígame qué explicación le encuentra usted a que la iglesia cristiana sigue creciendo constantemente alrededor del mundo. Constantemente se añaden y se añaden. Es como le llaman las personas, le llaman la religión. Pues esta religión ha sido capaz de transformar al alcohólico, ha sido capaz de transformar al drogadicto, ha sido capaz de transformar a un asesino, ha sido capaz de restaurar aquellos matrimonios que estaban a punto de quebrarse, ha sido capaz de hacer que los hijos vuelvan el corazón a los padres, ha sido capaz de todo lo bueno que ocurre dentro de la sociedad. Basta entonces ser sensatos para entender que, como dice Pablo acá, no, esto no es una locura. Por eso Pablo en el capítulo 1 de la primera carta a los Corintios, en el versículo 18, Pablo dirá que el evangelio, dice Pablo, es locura, pero a los que se pierden, dice Pablo. A los que se pierden, dice Pablo, les es locura. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Pero a nosotros, dice Pablo, para nosotros es poder de Dios. La palabra de la cruz le llama Pablo. Es locura, dice, a los que se pierden. Y por supuesto, todo aquel que siga rechazando a Jesús de Nazaret le parecerá una locura. Imagínese usted, las personas celebran el nacimiento del Señor, pero ¿cuántas personas realmente se sientan y dicen, ¿para qué vino el Señor? ¿Por qué nació? ¿Cuál fue el propósito? O sea, no, lo que la gente ve es la oportunidad de bailar, la oportunidad de gritar, la oportunidad de hacer todo lo que quieran hacer. Pero los seres humanos dicen, es que vamos a celebrar la Navidad. Bueno, entonces se deberían de sentar y deberían de reflexionar. ¿Por qué nació Jesús? ¿Por qué el Verbo se hizo carne? ¿Por qué el Verbo vino y se encarnó en el vientre de aquella virgen? ¿Por qué vino? ¿Cómo fue aquella noche?
¿Por qué llegaron los sabios del oriente a adorarle? ¿Por qué los pastores vieron a los ángeles que cantaban en coro? ¿Qué significaba todo aquello? ¿Por qué Herodes quiso matarlo? Serían todos los detalles entonces a valorar en una fecha como esta. Entonces, vea, eso es lo que Pablo está respondiendo. Dice, no, Festo, no, excelentísimo gobernador, lo que yo estoy diciendo no es ninguna locura, es lo más sensato que usted se puede imaginar. Esto que yo estoy diciendo es lo más veraz y lo más sensato que usted se puede imaginar. Luego dice en el versículo número 26, el rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Ahora Pablo dirige su atención a Agripa, por eso dice el rey. Ya no está hablando del excelentísimo gobernador Festo, sino que se está dirigiendo ahora al rey Agripa. Por eso dice, estoy seguro que el rey no ignora nada de esto. Y agrega algo muy importante, dice, porque nada de esto se hizo en un rincón. Porque todo el movimiento que se había dado no había sido a escondidas, como le señalé hace un momento. Todo había sido público. Todo lo que había sucedido era de conocimiento público y de manejo público. Desde el momento en que se lleva al Señor ante Pilato, su crucifixión, los esfuerzos que hicieron por ocultar que el Señor había resucitado y que la tumba estaba vacía, el avance que el evangelio había tenido en Jerusalén. Recuerde que aquí, en donde nos encontramos, ya estamos aproximándonos al año 60 después de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ya han pasado por lo menos 2 décadas desde que el Señor Jesús ha ascendido al cielo y el evangelio ha avanzado. Entonces, esto no era algo que estuviera oculto. No es algo que Agripa podría decir, en realidad ni cuenta me di yo de eso. Y por eso Pablo confronta y dice, eso no sucedió en un rincón. Esto es algo que todo mundo sabe y conoce. Y agrega en el versículo 27, rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Si usted recuerda, cuando introducimos el personaje de Agripa, mencioné que él venía de una dinastía. Esta era la dinastía herodiana. Y ellos siempre habían tenido un profundo contacto con las raíces religiosas de los judíos. Por lo tanto, Pablo lo sabe y sabe que Agripa conoce perfectamente qué era lo que los profetas decían acerca del Salvador. Agripa servía para fines políticos entre los judíos y entre los romanos. Era como una especie de enlace cultural, podríamos llamarle. Entonces, claro, los romanos que no creían en la religión de los judíos y los judíos no creían en la religión de los romanos, pero venían los romanos, ellos tenían una política a la cual se le llamaba la Pax Romana. Entonces era, vamos a respetar sus costumbres religiosas siempre y cuando ustedes paguen los tributos, el impuesto que les ha sido designado como nación bajo nuestro gobierno. Entonces los romanos, aunque eran los opresores, eran los invasores, de esa manera hacían sentir a los judíos y a las otras naciones que habían sometido como que ellos tenían siempre cierta libertad. Pero esa libertad en realidad tenía un precio, que era pagar tributos a Roma para que Roma pudiese seguir sustentando todas sus campañas militares que estaba llevando hacia adelante. Entonces ellos habían respetado siempre. Por eso era que Agripa servía como un enlace. Y Agripa, que era un político, él lo que hacía era que jugaba, como nosotros diríamos, jugaba a 2 bandos. Él estaba con los judíos y decía, sí, es cierto, estos romanos son unos bandidos. Y luego iba donde los romanos y decía, sí, es cierto, estos judíos son fáciles de engañar. Entonces esa era la forma en la que él trabajaba, pero él los tenía contentos a todos. Pero para hacer eso, Agripa tenía que conocer muy bien la religión de los judíos. Y por eso es que ahora Pablo dice, yo sé que él sabe.
Yo sé que él conoce muy bien todo esto que yo estoy diciendo. Me consta que sí. Ante este señalamiento que Pablo le ha hecho, piense por favor ahora en Agripa. Deje a Festo y piense en Agripa. Agripa está quedando expuesto ante Festo y ante toda la audiencia que estaba ahí. Él está quedando expuesto y él siente la presión social de los que le rodean. O sea, porque cuando Pablo está diciendo, yo sé, Agripa, que tú sí sabes, que tú conoces, que tú crees y sabes bien lo que estoy diciendo. Entonces es como un señalamiento a Agripa y obviamente todos lo vuelven a ver, ¿no? Es como si yo me dirigiera a una persona de ustedes, todos le volverían a ver. Entonces eso es lo que pasa en ese momento. Trate usted de imaginar. O sea, todos los ojos se concentran en Agripa, como esperando a ver qué va a decir Agripa. Si Agripa dice, es cierto, Pablo, tienes razón, yo creo lo que tú estás diciendo. O si él va a decir, no, no creo, pero eso lo comprometía con los judíos, porque él les había dicho que sí que creía. Entonces él está entre la espada y la pared. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Agripa? Agripa, que era muy sagaz, él va a burlarse de Pablo. Y dice en el versículo 28, un poco más y me convences a hacerme cristiano, le dijo Agripa. Pero esto que él está haciendo es una burla. Algunos durante mucho tiempo siempre hemos tenido la idea de que Agripa está hablando de corazón y dice, si es que me predicas un poquito más y me convierto. Pero no, él lo que está haciendo es burlándose de Pablo. Dice, sí, Pablo, por un poquito y no me haces caer. Pero esa es la forma que él encuentra de evadir el señalamiento que Pablo le está haciendo. Y ¿sabe a dónde queda claro que él lo que está haciendo es utilizando un sarcasmo contra Pablo? En la respuesta de Pablo. Pablo le dice, sea por poco o por mucho, le dice Pablo. O sea, Pablo sabe en qué sentido se lo está diciendo a Agripa. Y por eso le responde, mire, Agripa le dice, rey Agripa, por poco, por mucho, le dice. Yo muy sinceramente sí quisiera que usted creyera y se convirtiera. Porque ese tendría que ser el deseo de todos nosotros. Que los hombres crean y conozcan en Cristo Jesús. Porque la iglesia tiene una idea preferencial sobre quiénes creen y quiénes no. Y entonces por eso hay hermanos que dicen, a este le predico, a este no, quiero verle la cara, no, a este no, a aquel tiene cara contenta, pues a este sí, este me saluda, a este sí le voy a predicar, a aquella señora nunca me saluda, pues no le predico. O sea, la iglesia quiere actuar así, no decidiendo. Y eso usted lo puede ver, por ejemplo, con los anfitriones. A mí nunca se me va a olvidar una hermana anfitriona que, yo no era mi anfitriona, yo era supervisor, pero recuerdo que el líder de la reunión de ella, el hermano andaba en una moto y se quebró la pierna. Y entonces yo fui a cubrir la célula del hermano. Y recuerdo que un sábado yo llegué y le digo, hermana, ¿cómo está? Dios la bendiga. Yo la voy a acompañar, le dije ahora, a invitar a las personas. Y me dijo, vaya, está bien, me dijo. Y se paró en la puerta de la casa y bueno, me dijo, ¿por dónde comenzamos? No, le dije, ¿por dónde comenzamos? Usted, le dijo, porque usted es la que los conoce, yo no. Y se quedó el hermano y dio unos pasos. A esa señora me dijo, no me habla, ahí no, me dijo. La señora en la tienda, esa señora es bien repugnante, esa señora a nadie saluda. Pero la cosa es que de repente vi que el hermano, y yo dije, ¿y a quién va a invitar entonces? O sea, si no le hablaba a toda la gente que estaba ahí. Porque eso le pasa mucho a los creyentes, ¿no? Que los creyentes quieren decidir a quién se le debería predicar y a quién no. O a quién podríamos recibir en la iglesia y a quién no. De que quisiéramos tener hasta un rótulo, ¿verdad? Que diga, aquí solo recibimos personas que vengan así, 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 así. Si usted viene así, 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 no puede ingresar. O sea, quisiéramos tener. O sea, yo no sé si les he contado a ustedes, pero una vez, no sé si andan tiempo, hermanos, o ya se tienen que ir a cenar. Pero yo recuerdo una vez yo andaba con unos hermanos en Nicaragua. No sé si hay hermanos nicaragüenses o si han ido ustedes por Nicaragua, pero yo iba en el vehículo con el pastor de la iglesia y el hermano
Empezó a reírse, pero a reírse así como una persona que sabe que aquello es algo divertido. Y me dijo, le quiero enseñar algo, pastor. Me dijo, ya vamos a pasar y le voy a enseñar. Es que le va a dar risa, me dijo. Le va a dar risa. Y no habíamos llegado y el hermano seguía riéndose. Entonces a mí me daba risa verlo que él se iba riendo, ¿no? Y entonces en la carretera de repente el hermano se desvió un poco y me dijo, venga, venga, me dijo. Entonces a cierta distancia nos paramos y había una iglesita muy pequeña. Era muy pequeñito, pero en la puerta había un letrero que era casi del tamaño de la puerta de ingreso. Y entonces ahí decía claramente, aquí decía, no permitimos mujeres en tacones, decía, aquí no permitimos hombres, no sé, va a entender usted, pero en sandalias, pues en ginas, ¿cómo es que se dice en italiano? Ciabatas o cómo. Aquí decía, no permitimos mujeres con aritos. O sea, ahí estaba claro quiénes podían entrar y quiénes no a la iglesia. Pero el hermano se reía, hermano, pues se reía como usted no tiene idea. Y me decía, mira, ahí donde ves iglesia, me dijo, tiene 30 años de estar ahí, me dice. Y claro, ¿quién iba a entrar, hermano? ¿Quién iba a entrar? Porque la iglesia toma ese papel, ¿no? ¿A quién podríamos y a quién no podríamos? Pero el deber de la iglesia es predicarles a todos. Si al final quien toca los corazones se llama Cristo Jesús, o sea, es Él quien decide. El deber nuestro es predicar. Es el sembrador salió. Han leído, ¿verdad? Y si no, vayan otra vez al capítulo 4 de Marcos que estudiamos este domingo, ahí está. Y así dice, el sembrador salió a sembrar. O sea, parece redundante en español la frase, pero es que lo que está describiendo es cuál es la tarea del sembrador. O sea, el sembrador salió a sembrar, punto, ese es su trabajo. Usted tiene que salir a sembrar, usted tiene que salir a predicar, usted tiene que salir a invitar. Quien va a tocar los corazones es el Señor, eso lo hace Él. Quien transforma las vidas es el precioso Espíritu Santo de Dios, que comienza después a darle testimonio a cada creyente de lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios. Es el Espíritu Santo quien comienza a tocar el corazón y a decir, eso que dijiste no le agrada a tu Señor. Eso así como tú te estás vistiendo no es agradable a tu Señor. Eso así como tú te estás comportando, es el Espíritu quien comienza a dar testimonio. Y una de las cosas que he aprendido es que a la gente entre más le dice uno no haga, más hacen. Y si no, vea usted con sus hijos, pues, para que me entienda como pastor. O sea, lo que usted le dice al niño, sí o no que le dicen al niño, no vayas a meter los dedos ahí. Y allá va el niño a meter los dedos, porque él quiere saber por qué le dijeron que no fuera a meter los dedos. Entonces viene Pablo y responde, le dice, sea por poco o por mucho, le pido a Dios que no solo usted, oiga el deseo de Pablo, que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo. Y ya dijimos quiénes eran los que estaban escuchando a Pablo, ¿no? Ahí estaban los ricos de la ciudad. ¿Qué quiere decir? Que Pablo deseaba que los ricos conocieran del Señor. Hay creyentes que quieren que los ricos se vayan al infierno. Y dicen, aquí han disfrutado sus riquezas, pero allá van a llorar en el lago de fuego. Es como que estamos esperando una venganza, ¿no? Usted y yo no podemos juzgar, hermanos. Al final será el Señor quien pesará los corazones. Pablo dice, yo quisiera que todos los que están aquí creyeran. Y ese debe ser su deseo. Que todos los que están a su alrededor crean en Cristo Jesús. Su jefe, su jefa, aunque no le pague como le tiene que pagar, pero su deseo tendría que ser que esa persona conozca del Señor. Sus vecinos, sus familiares cercanos, lejanos, los que le han hecho daño, los que sí lo quieren, los que no lo quieren, que todos puedan conocer de Cristo Jesús. Ahí estaban, por ejemplo, los jefes militares romanos en aquella sala. Y Pablo, él desea que ellos también conozcan del Señor. Ese es el deseo de Pablo.
Y lo único que Pablo va a exceptuar, dice acá, dice, aunque sin estas cadenas. Y esto nos hace recordar que la libertad con la que Pablo había estado predicando el evangelio, nada tenía que ver con las cadenas físicas que tenía sobre él. Espiritualmente Pablo se sentía libre para anunciar el evangelio, pero estaba encadenado físicamente. Por eso es que predicar el evangelio es así, hermanos. Hay creyentes que dicen, cuando yo ya no tenga problemas, hermano, me pone de líder. Oiga, hermano, cuando yo ya haya salido de todas estas deudas que tiene, ahí entonces voy a servirle al Señor. Cuando ya hayan pasado todos estos problemas, hermano, que tengo en el trabajo, en la casa, ahí me da aunque sea de diácono. Están esperando cierto estado de tranquilidad, de paz emocional, mental, económica para servir. Pablo está predicando y está encadenado. Quien quiera servir al Señor servirá en cualquier circunstancia. En cualquier circunstancia vamos a tener el anhelo de serle útiles al Señor. No vamos a estar esperando condiciones. Por eso aquel le dijo, maestro, te quiero seguir. Le dice, claro, le dijo el Señor, vámonos. Sí, solo voy a ir, le dijo, y me despido de mi padre, me despido de... dijo el Señor. No, dijo el Señor, el que me quiera seguir, vámonos y ya. El otro llega, maestro, te quiero seguir. Sí, solo ve y vende lo que tienes y se lo das a los pobres y aquí te espero. Y se fue triste. Por eso el Señor está pidiendo que le sirvamos, estemos como estemos. Pablo va a desarrollar un concepto teológico social muy interesante. Cuando Pablo dice, bueno, si tú eres esclavo, dice, y te puedes hacer libre, está bien, procúralo. Pero si no se puede, sírvele a Cristo así como estás. En la condición que estés, sé útil al Señor. Pablo dice, yo quiero que todos los que están en este salón puedan creer en el Señor, vengan a tener la misma fe que yo tengo. Si lo único que no les deseo, dice Pablo, son estas cadenas. Pero lo demás, lo que yo tengo en mi alma, en mi corazón, eso sí se lo deseo. Luego finaliza en el versículo 30 con la reacción que van a tener todos y dice, se levantó el rey, el gobernador, Berenice y los que estaban sentados con ellos. Al retirarse decían entre sí, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Se dan cuenta que en realidad todo lo que se había dicho de Pablo, de que él estaba en contra del emperador romano, era falso, y se dan cuenta que todo era un asunto de carácter religioso. Entonces ellos dicen, esto no merece ni muerte ni cárcel. Ha quedado claro, lo que tenemos acá es un loco, pero no es ningún delincuente, solo está loco, pobrecito, pero deberían dejarlo libre si es loco, pero no es un peligro para el imperio. Versículo 32, y Agripa le dijo a Festo, ¿se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador? Agripa se da cuenta que también es verdad lo que Pablo dice. Recuerde que Agripa cree en lo que Pablo está diciendo, lo que pasa es que no lo acepta públicamente, pero sí cree. Entonces él, como Festo, lo que estaba esperando era la opinión de Agripa, la opinión, digamos, profesional de Agripa en cuanto al tema religioso. Agripa le dice, lo tendrías que dejar libre. Pero el problema es que como él ya apeló a César, le dicen, ya no se puede. Y uno como creyente, y con esto termino, uno diría, ¿por qué Pablo apeló a César, verdad? Mejor no hubiera apelado, ahí lo dejan libre al hermano Pablo. Pero ya el Señor le había dicho a Pablo, así como testificaste de mí en Jerusalén, es necesario que también testifiques en Roma. Entonces todo lo que está sucediendo en Pablo tiene un propósito divino. Así que todo lo que está ocurriendo en su vida también tiene un propósito divino. Aún sus cadenas tienen un propósito divino. Aún aquellas cosas que dice, ¿por qué decidí eso? Mejor hubiera decidido lo otro. Al final siempre habrá un propósito de Dios para sus hijos. Porque todos aquellos que somos del Señor, a los que amamos al Señor, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, dice la Escritura, a aquellos que conforme
a su propósito han sido llamados. Y cada uno de ustedes ha sido llamado con el propósito del Señor. Así que, hermanos, sigamos predicando, sigamos anunciando que Cristo Jesús está vivo y que regresará por su iglesia. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Gracias te damos en esta noche por la bendición que hemos tenido de considerar tu buena palabra. Gracias por la vida de mis hermanos que hoy fielmente se han congregado para recibir de ti, Señor. Gracias por recordarnos a la luz de la Escritura aquellos compromisos, los deberes que tenemos ante ti. Danos la fuerza, como se la diste a Pablo, Señor, para predicar en todo momento y ante cualquier audiencia, sin importar, Señor, las reacciones de la audiencia, que siempre nosotros podamos anunciar que tú vives y reinas. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén.